Abran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo del 13 al 32. Quiero agradecer, hermanos, la invitación de nuestro hermano pastor, hermano Ramón Mata. Me siento contento, agradecido por esta invitación y poder traer el mensaje de la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Estamos allí, hermanos, en capítulo 24 de Lucas, versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿a dónde iban? A Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, Dios, tu pueblo se ha reunido en este lugar para adorar tu nombre. Señor, aquí hay jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Padre, te pido que ministres cada una de sus vidas y sus corazones. Que en esta tarde, Dios, que tu pueblo pueda salir ministrado, no solo en el espíritu, en el alma, sino también en el cuerpo. Padre, tú eres el que fuiste llevado a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y en esta tarde, Señor, reconocemos tu señorío sobre las áreas espirituales.
las atamos en el nombre de Jesús, y que tu pueblo, Señor, venga a ser libre, venga, Dios mío, a ser bendecido, bendecida en el nombre de Jesús. Si algún dolor, Señor, está quejando a mi hermano, a mi hermana, que no la deje en paz para escuchar el mensaje, en esta hora reprendo en el nombre de Jesús, Padre, y que tu pueblo esté, Señor, sano para poder escuchar y atesorar y asimilar tu mensaje. En esta preciosa tarde me pongo en tus manos. Usa, Señor, a este último de los siervos tuyos, Padre, como un canal de bendición, y que tu palabra pueda salir, Señor, con todo poder a las mentes, a los corazones, cambiando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias en esta preciosa tarde. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos, en esta preciosa tarde. Estaba en el Alamillo, hermanos. Estaba en el Alamillo, allá cerca de Nicolás Bravo. Y yo ya estaba ministrando aquí, hermano. Yo estaba de pastor aquí en una Casas Grandes. Y fui a visitar al hermano, a mi amigo, al hermano Omar Rodríguez. Él ahorita está en los Estados Unidos, pero fui a visitarlo en el Alamillo y me dijo: ¿cómo ve, hermano, si nos predica? Era martes, recuerdo bien. Nos predica ahorita a las 6. Ah, bueno, está bien, le dije. Vamos a ministrar, hermano, vamos a predicar. Entonces me dijo: pero a eso de las 2 de la tarde, entre las 2 y 3 más o menos, a esas horas, hermano, me dijo el hermano: vamos a orar por una hermana que, pues, quién sabe qué traerá. Está en su casa y pues no puede, pues, no sé, a ver qué trae, cómo la ve, para orar por ella. Sí, le digo, cómo no, vamos. Fuimos, hermanos, a orar, el pastor y yo. Y luego le comenté: ¿qué es lo que le pasa, hermana? Dijo: es que no puedo salir de la casa, tengo miedo. Sí, hermano, sí, tiene miedo. Ok. Dios me dio palabra. Le dije: mire, Dios la va a liberar en este momento. Voy a orar, vamos a orar, y Dios la va a liberar para que vaya a la iglesia. En la iglesia, Dios, si usted se dispone, Dios la va a libertar por completo. Se me salió, hermanos, Dios solamente hablando. Cuando salimos, entonces le dije: vamos a orar. Ella se hincó ahí en la sala, ahí en el sillón, y que se vamos a orar. Entonces estaba orando, ella estaba orando, y empezó a hablar en lenguas. Yo le empiezo a decir: diablo, suéltala en el nombre de Jesús. ¡Paz! Cayó la hermana, empezó a vomitar y fue libre. Le dije a su mamá: venga a limpiar esto. Mire, hermana, recuerde bien lo que le acabo de decir. Si usted se dispone en la iglesia, Dios la va a libertar por completo. Luego, hermanos, salimos, nos subimos al mueble, y cuando íbamos en el mueble, le digo al pastor, al hermano Omar: esta mujer es muy rebelde a la palabra de Dios, y se lo voy a comprobar en esta tarde. Yo, hermanos, no crea, no eran palabras mías. Yo me quedé así, hermano, porque a lo mejor ni va, yo quedaría como mentiroso o lo que sea. Yo no me empecé a preocupar. Fuimos a comer, hermanos, comimos y descansamos un rato, fuimos platicando. A las 6 de la tarde llegan a la iglesia, llega a la iglesia y todo. Yo estoy aproximadamente donde está el hermano, mire, donde está el hermano, más o menos aproximadamente. Ahí estaba yo, al lado izquierdo de las bancas, eran dos hileras de bancas, y yo estaba más o menos ahí en la segunda banca por ahí. Bueno, pero yo no estaba preocupado, ni siquiera volteé a ver si había venido la hermana o no. La verdad, me perdí en el culto y se me olvidó a mí, porque yo
realmente no era lo mío, era el Señor. Entonces sucedió, hermanos, que cuando me dan el lugar, yo de antemano he ido a predicar, hermanos, a algunas iglesias, y yo nunca les digo, vénganse más adelante. Yo nunca, nomás con que me escuchen, eso es suficiente. Yo nunca les digo, vénganse más para adelante, o acomódense para acá, o váyanse para allá. No, en ninguna manera. Pero en esa ocasión estaban mero atrás, hermano, la hermana y dos jóvenes. Y bien directa la orden: hermana fulana y las dos jóvenes que están allá, por favor hágame un favor, le dije, vénganse a la segunda banca. Aquí en la segunda banca. Pues eso que va, ¿verdad? De un predicador. Las dos jóvenes me hicieron caso. La hermana nada más dio un salto a la otra banca enseguida. Bueno, le digo a la hermana: hermana fulana, hágame un favorzote, hermana, véngase a la segunda banca. Y no me hizo caso. En ese momento, hermanos, entendí y volteé a ver al pastor y le dije: ahí está. Cuando terminó el servicio, la confronté a ella, claro, no delante de toda la gente, sino a ella en particular. Le dije: hermana, si no puede obedecer al hombre que está viendo, obedecerá a Dios que no lo ve. Le dije: usted no se dispuso, porque usted es muy rebelde, hermano, a la palabra de Dios y al siervo de Dios. Años pasaron, hermanos, años pasaron, y le pregunté al hermano, por allá lo llegué a ver, ¿qué pasó con la hermana aquella, hermano? Dijo: no, dijo, duró libre nada más como un mes, dijo, y volvió nuevamente a lo mismo. Era de Dios, era de Dios. Mire, yo aquí en el capítulo 24 de Lucas, hermanos, hay 3 experiencias de la resurrección de Jesús. Una de ellas es a las mujeres en el capítulo 24, del 1 al 12, y del 12 al 32 que leímos es otra experiencia. En el capítulo, en el versículo 1 al 12, hermanos, se habla acerca de las mujeres que fueron muy de mañana. Sí, fueron muy de mañana a preparar el cuerpo del Señor. Y a ellos, a los caminantes de Maús, es en la tarde noche. Precisamente le dice: quédate con nosotros porque ya declina el día. Quiere decir que caminaron en la tarde noche. Y luego la otra experiencia es cuando ya del 32, o sea del 33 en adelante, cuando ellos ven que era Jesús, corren nuevamente a Jerusalén, que ya es de noche, y se juntan con los apóstoles y con otras gentes más, y dice la escritura que ya era de noche y ahí se les apareció Jesús. Entonces a las mujeres solamente se les aparece los ángeles, y luego Jesús a los caminantes de Maús, y en la noche, en el mismo primer día, a los 11 con otras gentes más. Eso es, hermanos, lo que es en el capítulo 24. Ahora, si nosotros analizamos este pasaje, que son de los caminantes de Maús, por eso cantamos el canto, quédate con nosotros, precisamente está relacionado aquí en los caminantes de Maús. Y yo quiero predicar en esta tarde 4 observaciones reflejados en los caminantes de Maús. De ahí vamos a sacar 4 observaciones que nos van a ayudar, hermanos, para nuestra fe. Entonces se llama el título: 4 observaciones reflejados en los caminantes de Maús. Muy bien, estos 2 caminantes iban de Jerusalén posiblemente, pero iban caminando a Emaús.
Entonces iban alrededor de unos 60 estadios, que eran alrededor de unas 2:30 horas de caminar. Ahora, ellos iban hablando y discutiendo de las cosas que habían sucedido en esos días. Y claramente uno de ellos, cuando ya se le apareció el Señor, dijo: ya es el tercer día. Quiere decir que ya había 3 días en que el Señor había muerto, y había estos 2 hombres iban platicando con respecto de esas cosas que habían sucedido. De antemano, la vida de Jesús, hermanos, en esos 3 años que él vivió aquí en su ministerio de profeta, realmente impactó, hermanos, impactó bastante a la nación judía con sus milagros, con sus maravillas. Y ellos iban caminando, pero Jesús se acerca a ellos sin darse a conocer. No se dio a conocer. Yo creo que su aspecto, dicen algunos estudiosos, que podría haber sido otro aspecto, pero yo creo, hermanos, que era el mismo Jesús, solamente que sus ojos estaban velados para no reconocerlos. Y lo trataron, hermanos, como un desconocido. Y dice la Biblia que ellos estaban velados, no podían reconocer. Ahora, una de las cosas que yo quiero analizar aquí es esto. Si Jesús se apareció, escuchen bien, si Jesús se apareció por 40 días, ¿cuántas veces al día se aparecería? Porque tan solamente en Lucas capítulo 24 encontramos 3 veces que se apareció. Ya lo vemos nosotros recién resucitado en los primeros versículos, y luego los vemos en los caminantes de Maús, y luego los vemos con los 11. En el mismo primer día fueron 3 veces que lo vemos aquí. Por 40 días, ¿cuántas veces no se aparecería? No fue una vez al día. Vamos a ponerle que se apareció algunas veces más. Entonces, las personas, hermanos, que se convierten al Señor, hermanos, se les quita una venda de sus ojos. La Biblia habla en Corintios que es un velo. Se quita el velo, y ese velo es un velo. Hay un velo en el mundo, o hay un velo en la gente. Hermanos, hay de varios velos, y uno de ellos, hermanos, es el pecado. Ellos, hermanos, andan en el pecado y piensan que están bien, no miran las consecuencias. Otros, hermanos, tienen el velo de la religiosidad y no miran, hermanos, más allá de lo que pueda pasar el estar en una doctrina o estar en una organización, hermanos, donde no se predica la palabra de Dios. Si usted ha visto algunos videos en el internet, se dará cuenta, hermanos, cuánta apostasía se ven en los videos. Tengamos cuidado, hermanos, con respecto de lo que usted vaya a ver, y aparte de ver, creer lo que están proyectando allí. Hay unas herejías, hermanos, tan terribles que se queda uno asombrado. Le da uno risa con coraje, hermanos, cuando ve uno alguna proyección de ese tipo. Y digo yo, ¿cuántos cristianos estarán creyendo esas mentiras? Vamos a ver, hermanos, que cuando la gente no se convierte, hay un velo en sus ojos, hay un velo en su corazón, hermanos. Y cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene Jesús a su vida, se le quita ese velo y empieza a ver la gloria de Dios, empieza a ver el reino de Dios. Ahora vamos a ver la primera observación, hermanos. La tenemos ahí en el versículo 17.
En el versículo 17, por favor, ahí, hermano. ¿Estamos ahí, hermano? Muy bien. En el versículo 17 dice así: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora, yo me hice una pregunta. Él llega, no sé si llega de lado, no sé si llega por atrás, pero una de las cosas es, si llega de lado, ¿cómo sabía que estaban tristes? ¿Cómo sabía si él llegaba de atrás? ¿Cómo sabía que estaban tristes? Vivir la vida, hermanos, vivir la vida es como ir por el camino. Dice que ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? Vivir la vida, tomando un ejemplo, es como ir por el camino. Isaías 53 dijo: cada cual se apartó por su camino. Nosotros le llamamos clase de vida a este ejemplo. Expresamos y decimos: vas por mal camino, vas por buen camino. Entonces, aquí veo lo afectado que estaban estos dos hombres. Estaban muy afectados porque eran creyentes de Jesús, eran discípulos de Jesús, y su maestro había sido crucificado y ya tenía 3 días, hermanos, que había acontecido este suceso de la crucifixión. Entonces, ¿por qué estáis tristes?, les dijo el Señor a ellos. Hablar, hermanos, afecta nuestras emociones, afecta nuestra fe. Si hablamos negativamente en el trabajo, hablamos negativamente en la familia, hablamos negativamente en la iglesia, hermanos, afecta nuestras emociones y afecta nuestra fe. Y aquí encontramos, hermanos, con ellos las circunstancias contra la fe. Las circunstancias, ellos estaban enfocados en lo que había pasado y pensaban, hermanos, que no iba a acontecer en lo absolutamente nada, y estaban tristes porque ellos pensaban que ese hombre iba a ser el que los libertaría del yugo de Roma. Entonces nosotros, hermanos, a veces somos afectados por las circunstancias y nuestra fe se mira opaca. Nuestra fe a veces se quebranta, se queda sin vida en nuestra vida, porque las circunstancias vienen y asesinan la fe. ¿Cuánta gente, hermanos, ha sido asesinada en la fe por las circunstancias? La escritura dice que la semilla que sembró el sembrador cayó entre piedras. Dice: creció la matita, pero salido el sol se quemó porque no tenía profundidad de raíz. Estos son los que luego que entienden la palabra, luego que reciben la palabra, pero cuando vienen los problemas por causa de la palabra, entonces regresan atrás y no continúan adelante. Cuidado, mis amados hermanos, con las circunstancias. Aleluya. Aunque así sea la circunstancia más difícil que usted pueda estar pasando o vaya a pasar, déjeme decirle que de la mano de Dios vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es palabra de Dios para usted. Las circunstancias contra la fe, ellos estaban opacados en su fe. Yo leo o oigo la palabra de Dios y la fe se fortalece, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. ¿De quién, hermanos? De Dios.
Nuestra fe se alimenta por la palabra de Dios. Ninguno de ellos, hermanos, estaba animando al otro. No, sino al contrario. Iban, yo creo que casi, quién sabe si iban hasta llorando. Por eso le digo, ¿cómo fue Jesús cómo sabía de que estaban tristes? Posiblemente, hermanos, aquí en su omnisciencia, posiblemente él sabía el corazón de cada uno de ellos y los vio que iban tristes. Pero mis amados hermanos, hay algunas cosas, unas palabras de las cuales o actitudes que debemos tener cuidado como seres humanos. Número uno, diga conmigo amargura. Nuevamente más recio, amargura. La amargura es un sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Y de antemano la Biblia nos advierte ahí en Hebreos y digo, no sea que brote una raíz de amargura en alguien y sean contaminados otros. Entonces debemos de tener cuidado con este sentimiento o con esta actitud. Número dos, tristeza profunda. Diga conmigo, tristeza profunda. Un estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de dolor o desilusión que incita al llanto. Lo repito porque esa moto no es oír. Tristeza profunda, dígalo. Un estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de dolor o desilusión que incita al llanto. Los predicadores, alcen la mano los predicadores y los maestros de los que vemos aquí. ¿Cuántos son predicadores y maestros? Debemos de tener cuidado con las lastimaduras, con las tristezas. Porque hay gente, hermanos, que nos va a lastimar, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo o ya sea dentro de la congregación, que alguien venga y nos lastime, y nosotros que somos predicadores debemos de tener cuidado de no lanzar palabras o predicar la palabra, pero predicarle directamente a una persona. Porque en mi ministerio, desde joven, hermano, desde siendo miembro, hubo personas, hermanos, que lastimaron mi corazón de una manera directa o indirecta. Lastimaron. Como pastor, como ministro, de la misma forma. Sí. Pero el Espíritu Santo me enseñó y me dijo: ten cuidado, Octavio, de hablar, de predicar, de enseñar y hablar directamente hacia una persona. Porque ya no vas a predicar la palabra de Dios, ya vas a echar piedras a una persona en particular. Si tienes algo, Octavio, con una persona, habla directamente con ella o ella contigo, pero aquí arriba debe de predicarse la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué interesante, porque debemos de tener cuidado nosotros los predicadores. Cuando hay tristeza, hermanos, no, hay que ir a la oración. La Biblia dice que si alguno está triste, dice, haga oración. ¿Por qué Santiago nos recomienda que vayamos a la oración cuando estamos tristes? Porque podemos afectar. Porque podemos vivir con esa vida triste y van a decir la gente: no, para ser como fulano de tal, mira cómo está, ¿verdad? Como aquel que estaba testificando, se iba a matar, hermanos. Se iba a matar y pasó por el por el Gólgota. Se iba a matar, hermanos, y luego pasó por una iglesia cristiana y se metió, llevaba ya su cuchillo porque se iba a suicidar. Traía muchos problemas. Y a la hora de los testimonios dijo mucho. Estaba una hermana testificando y el muchacho estaba allá a la orilla. Y empezó, hermanos, a decirle: hermanos, pues
Yo, verdad, pues yo sigo adelante, pero mire, traigo este problema, esta situación y aquí y allá. Y habló un montón de problemas que dijo el muchacho al último. Oiga, se paró y dijo: oiga, yo me iba a suicidar ahorita, pero no, pues veo que la hermana trae más problemas que yo tenga, hermano. Usted con este le va el cuchillo para que se suicide. Hermanos, la tristeza profunda, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. El desánimo, diga desánimo. El desánimo es un estado mental que afecta todas las emociones y acciones de una persona hasta el grado de inutilizarla. Lo repito, desánimo es un estado mental que afecta a todas las emociones y acciones de una persona hasta el grado de inutilizarla. Cuidado con el desánimo, hermanos. Sí, si usted está desanimada, y véngase a la iglesia, véngase. Dios tiene una palabra para usted. Dios puede aquí fortalecerla. La incredulidad, diga conmigo, la incredulidad, que no cree lo que le comunican. Eso es la incredulidad, que no cree lo que le comunican. Vamos a ver, hermanos, que la segunda observación, vemos nosotros que uno de ellos, ahí en el versículo 18, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, ahí va, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, por lo menos, hermanos, ahí en Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. No sabemos, hermanos, no se sabe si era el mismo. Sí, puede, pues en aquel entonces había muchos nombres. María, ¿cómo abundaba ese nombre allá en ese tiempo? Bueno, Cleofas, pues se nombra allí que estaba su esposa junto a la cruz, y posiblemente haya sido el mismo, o si no, hermanos, de perdido vamos a sacar esta enseñanza. Y dice aquí que él fue, dice, entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esta palabra fue, está hablando en tiempo pasado. Estamos hablando de 3 días de muertos del Señor. Y él les está comunicando a Jesús que había sido un varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y el pueblo. Ahora, la idea preconcebida que ellos tenían era, escuche bien aquí, profeta, pero profeta significa uno que habla de parte de Dios a los hombres. Pero aquí se refieren a él no como profeta divino, no como un profeta divino, sino como un profeta de los comunes. Solo que este profeta traía poderosas obras y una palabra de autoridad. Pero ellos, la palabra preconcebida de profeta, ellos tenían, dice, pero que no era igual a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Malaquías, a todos los profetas. Ellos pensaban que era en el mismo sistema, que no era un profeta divino. Sin embargo, Jesús, fíjense bien, Jesús en su ministerio de profeta duró 3 años. Duró 3 años. En su ministerio de sumo sacerdote ya van más de 2000 años. Y como rey durará 1000 años. La pregunta es aquí: ¿por qué el ministerio de sumo sacerdote es más largo? ¿Por qué? Si el de rey va a durar 1000 años, si el de profeta fueron 3 años, pero el de sumo sacerdote ya van más de 2000 años. Bueno,
Pues yo sacando una pequeña reflexión con respecto de eso, sí, que es por la gracia y por la misericordia que Dios tiene para este mundo. Dice la escritura que hay muchos que están burlándose, diciendo cuándo es el advenimiento, cuándo es la venida de Jesús. Y dice, no queriendo, dice Pedro, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por gracia y por misericordia. Y no queriendo que ninguno se pierda, Dios está extendiendo los meses, los días, los meses, los años por pura misericordia al mundo. Gracias a Dios para siempre. Siempre Dios ha alargado los tiempos por pura misericordia y por pura piedad, por pura gracia. De las 7 personas del Antiguo Testamento antes del diluvio, el que duró más, porque fueron 7 los que vivieron más de 900 años. Adán vive 930, Set vive 912, Enos vive 905, Cainán vive 912, Jared vive 962, Matusalén vive 969, Noé vive 950. Ahora, Matusalén vive 969 años. ¿Y por qué? Es el hombre que tuvo más longevidad, el que tuvo más años. ¿Por qué, hermanos? Si el mismo nombre de Matusalén significa cuando muera vendrá el diluvio, y el nombre de Noé significa descanso. Pero ¿por qué, hermanos? Nosotros analizamos aquí de que Dios extendió la misericordia a aquella generación antes de Noé, hermanos, porque vemos nosotros que había una profecía latente en persona que era Matusalén, que decía, él significa cuando muera vendrá un diluvio. Hermanos, la gente no le creyó. La gente estuvo en la incredulidad y todo el mundo de aquel entonces vivió anegado en agua. Pero una cosa quiero recalcar, que si Dios alarga la vida a este mundo es por pura misericordia. Si Dios alarga la vida a los maleantes es por pura misericordia. Pero nosotros, los que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros le veremos. También se nos alarga la vida, pero nosotros viviremos y moriremos en paz. Bendito es el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Poderoso Dios. Ellos como profeta, y luego lo veían como el rey libertador. Esperábamos, dice en el verso 21, que él iba a redimir a Israel como rey que los libertaría de la esclavitud romana. Pero Jesús va a ser rey, pero del mundo entero. Ya entró como rey de los judíos nada más, y no lo aceptaron en la entrada triunfal. Ya, pero él le falta cumplir el tercer ministerio, que es el del rey. Y ahí es donde nosotros los estamos esperando. Como profeta, él se encarnó y anduvo entre nosotros. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Se cumplió y duró 33 años. Emmanuel, 33 años. Cuando Jesús muere, se termina esa palabra de Emmanuel, Dios con nosotros, porque estaba en carne. Y allí nada más 33 años tenía cumplimiento esa palabra de Emmanuel, y ahí termina. Pero cuando Él venga, hermanos, como rey, vendrá a ser de todo el mundo. Venía
como rey a su pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo aceptó. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a lo que le recibimos nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es mejor que ser un súbdito, es mejor que siervos. Hijo es algo más íntimo. Entonces es importante que nosotros notemos esta declaración. Él no vino como un profeta común, él no iba a venir como un rey común ahí con los judíos, no divino. Y nosotros sabemos, hermanos, de qué forma la gente lo ha tildado a nuestro Señor Jesús. Cómo esa forma burlesca. Los malhechores decían: bájate, y bájanos. Y uno reconoce y se fue al reino de los cielos. Pero en esa idea preconcebida del mundo, hermanos, que tiene de Jesús hoy en día, es totalmente incorrecta. Ellos le llaman maestro, ellos le llaman un mártir, ellos le dicen un mentiroso, otros le dicen un charlatán, otros le dicen que se fue a Cachemira y tuvo familia con María Magdalena. Y cada vez están saliendo, hermanos, cada vez más cosas que dicen del Señor Jesús, burlándose. Pero para nosotros Él es el Rey que vendrá, y lo estamos esperando. Hay un paréntesis de 3 años, de 7 años, y con nosotros, por nosotros, por la iglesia, no viene como rey en su primera manifestación, viene por su iglesia, por su novia, por su esposa. Nosotros somos la esposa del Señor. Cuando el Señor venga como rey, vendremos montados en caballos blancos con el Señor Jesús. Vendremos a reinar. Dice la Biblia que vendremos a reinar sobre el mundo. Entonces, como rey, hermanos, la gente como rey, ellos tenían una idea preconcebida y se acabó la fe, se acabó. Como profeta, pues sí, hizo muchas obras, muchos sanaron, hasta Lázaro resucitó, sí, pero ya se acabó. Pero hermanos, nosotros vemos que para la iglesia el Señor viene por nosotros, y nosotros vamos a las bodas del Cordero, y luego ya viene el Señor como rey y nosotros le acompañamos. En la tercera observación está en el 22 al 24. Vayan ahí, por favor. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. La tercera observación es que aunque también nos han asombrado unas mujeres, el evangelio de la resurrección viene precisamente por mujeres. Las mujeres, hermanos, son tan esenciales en la iglesia del Señor, en la obra de Dios, en el servicio de Dios, hermanos. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, es de que dice que la Biblia que María Magdalena y otras mujeres fueron muy de mañana, hermanos, muy de mañana fue, hermanos, para ungir al maestro.
María Magdalena es la mujer que habían sacado, creo que 7 demonios, hermanos. El Señor la había libertado de 7 demonios. ¿Cómo no iba a estar agradecida con el Señor? Me llama la atención que esta mujer fue hasta el sepulcro para ungir al Señor, hermanos, para ponerle las especias aromáticas. Y esta mujer, hermanos, va. ¿Sabe por qué me llama a mí la atención esto? Porque ella era una mujer agradecida. Las personas agradecidas, mis amados hermanos, buscan al Señor. Las personas agradecidas, donde quiera, hablan de Dios, hablan de su Señor. Y estas mujeres, hermanos, fueron las primeras, aleluya, que dieron el evangelio de la resurrección, donde Jesucristo ya vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Allí empieza a nacer la fe en aquellos 2 caminantes. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres. Aquí vemos nosotros el evangelio de la resurrección dado por las mujeres. Pero empieza a nacer la fe y la esperanza con esas palabras. Aunque todavía débil, ellos tenían una información de Jesús. Ellos tenían una información de Jesús, sabían de su muerte. Ahora tenían una información que estaba vivo, pero como que sí y como que no. Lo más seguro, quién sabe. Hoy en día, ¿cuántos simpatizantes tenemos en las iglesias? Y que son solamente simpatizantes y no convertidos. A ver, ¿con cuál grupo se identifica usted? Existen los que sí son. Dígame. Existen los que no. No, dígame. Existen los que dicen que sí, pero realmente no. Son 3 grupos. Jesús dijo en Apocalipsis que había fríos, había calientes y había tibios. Entonces, ¿cuánta gente habrá, hermanos, en nuestras congregaciones que le sirvan a Dios o que le sigan a Dios en un sentido de tibieza? ¿Cómo podríamos ver una persona, definir a una persona tibia, hermanos? Se ve los frutos. Si nosotros analizamos en la parábola del sembrador, ahí hay, hermanos, de antemano se hablan de 4 semillas, pero hay unas que no le cayó el 20 nunca jamás. Sí, las que cayeron en el camino, pero las otras 3 tuvieron un tiempo y una de ellas permaneció para siempre. La primera, por los problemas, la persecución por la palabra de Dios. En los segundos, dice la Biblia que los afanes y el amor al dinero. Sí, entonces tampoco, ya no dio fruto. Pero el otro, dice la Biblia, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos, hermanos, debemos de ser cada uno de nosotros. Cuando yo recién me convertí, hermanos, se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima. Mis amigos me dejaron. 3 amigos, hermanos, que nos manteníamos juntos, se separaron de mí. En el trabajo me decían, hermanos, hasta de lo que me iba a morir. Y tuve muchas experiencias en el trabajo. En la casa había una hermana, una carnala mía. Gracias a Dios, hermanos, que ahorita ella ya está asistiendo a la iglesia en Chihuahua. Pero esta carnal me decía: ahí viene el hermanito, ahí va el hermanito, ahí va el columpinado. Y me decía tantas cosas, hermano, muchas cosas muy tremendas me decía esta muchacha. Gracias a Dios
Ya está. Mi jefa, como le decíamos, me sienta en la mesa y me dice: Octavio, yo no te enseñé esa religión, mira esto y el otro. Y luego yo le dije: jefa, con el debido respeto que usted se merece, y hablé con ella. Hermanos, mi jefa se fue al cielo, nos ganamos para Cristo. Hermanos, nosotros éramos 10 hermanos. Ahorita, hermanos, llevo más de la mitad, creo que llevo 6 ya convertidos, hermanos. Y hay mucho trabajo, hermanos, gracias a Dios. Pero se me vino el mundo encima, hermanos. Si viera qué difícil fue la vida cristiana, mi principio de la vida cristiana. Pero una cosa sí yo les digo, de que mi vida la he conviccionado tan fuerte con Dios, me he enamorado de Dios profundamente, de tal manera que digo, como dijo Pablo en Romanos: nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada nos separe. Si usted apenas está comenzando en los caminos de Dios, adelante. Tenemos un cielo que ganar, hermanos, y un infierno que librar. Vamos a seguir adelante. Ahora, en la cuarta observación, en el verso 25, y ya termino con esto. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí vamos a ver esa observación. Oh insensatos y tardos de corazón. Y dice la Biblia: para creer todo lo que los profetas han dicho. Uno de los sinónimos de insensato es irreflexivo, tardo, muy despacio, ¿verdad? Muy despacio. Jesús les dio la teología, hermanos, de Él como Mesías en el verso 26 y 27. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Ahora, todo lo que se habla de Jesús, hermanos, en las sagradas escrituras, sí, la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis se habla de Jesús hasta el Apocalipsis, es cristocéntrica. Se hablaba de Él, hermanos, en el Cordero Pascual. Él habló y dijo: la serpiente de bronce era semejante como al Hijo de Hombre que será levantado. La roca en el desierto era, hermanos, una figura de Jesús. El maná, las ofrendas de paz. El Salmo 22, hermanos, en todo el Salmo es mesiánico. El Salmo 22 y habla de los padecimientos del Mesías. En el Salmo 16, en el profeta Ezequiel 34, en Isaías 53, el sacrificio del Mesías sufrido. En Miqueas, en Zacarías, era la señal del profeta Jonás, etcétera. Hoy, hermanos, todavía hay mucha gente, muchos judíos, hermanos, no creen en Él como Mesías, pero nosotros lo hemos aceptado como el Mesías que debía de venir. Estas profecías, aunque ellos lo rechazaron, el dolor de Jesús es porque rechazamos no solo a Él, sino rechazamos la palabra que han hablado no solamente Él, sino han hablado los profetas. Él les dijo: tardos de corazón, oh insensatos y tardos de corazón. La insensatez de la persona que no quiere aceptar a Cristo es un dolor para Dios. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando somos sordos al mensaje, a la predicación. Y a veces, hermanos, tenemos unas ideas preconcebidas dentro de la iglesia. Primera de Corintios nos habla que unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Cristo. Miren, hermanos, el problema no es de que le gustaba predicar cierto personaje. No, el problema era de que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hermanos, como que tenían un alto,
lo tenían, hermanos, en un alto concepto a estas personas. Pablo les escribe, los regaña a los 1 de Corintios y les dice: no. Apolos regó, Apolos sembró, Apolos regó, Pedro, pero Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Tenemos que desenfocarnos de las personas, hermanos, y tener enfocados a nuestro Señor Jesucristo. Sí, tenemos que enfocarnos en ellos. ¿Por qué? Porque es Dios, es Jesús el que nos salvó a nosotros. Es Jesús el que nos bendice. Es Jesús el que nos guarda. Es Jesús el que nos protege. No es la persona, no es Apolos, no es Pedro, no es Pablo, es Cristo. Amén. Ahora, ellos le obligaron a quedarse con ellos. La hospitalidad era muy común. Habían caminado ya alrededor de 2 horas y media y les dijo: quédate, y lo obligaron a quedarse, porque él había, como les había dicho, como que iba más lejos, y él dijo: quédate con nosotros. Y entonces Jesús ahí toma el pan, lo bendice, lo partió y les dio. Y en ese momento se abren los ojos y ven que era Jesús. Cuántas experiencias, tantos acontecimientos que nos suceden a nuestro alrededor, y a veces no vemos que es Dios. A veces analizamos y pensamos que no es Dios. Ellos se devuelven a Jerusalén contentos, felices, con una gran experiencia para comentarles a los discípulos, para comentarles a los apóstoles que Jesús había caminado con ellos. Van y empiezan a testificarles. La pregunta es, hermanos, de que los testimonios, ¿cómo nos fortalece nuestra fe? ¿Cuánta gente, hermanos, se ha convertido por un testimonio? ¿Cuántas gentes, hermanos, se ha fortalecido la fe por un testimonio? Entonces, el testimonio de ellos iba, hermanos, con una gran experiencia. Ellos caminaron 2 horas y media para dar esta experiencia. Nosotros, hermanos, ¿por qué oramos cuando tenemos algún problema, alguna necesidad? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros sabemos y nosotros creemos que Jesús, que Dios puede hacer las cosas. Aunque muchos no den gracias, aunque unos no perciban a Dios en su milagro, en su sanidad, aunque muchos piensen que es la medicina o fue el buen doctor, hermanos, es Dios el que hace las cosas. Ahora, la experiencia personal de Cristo con los caminantes cambió totalmente su vida. Por eso cantamos el canto: si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Si Cristo no cambia mi vida, jamás podré cambiar. Fueron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a otras personas más, y ahí les empezaron los testimonios. Ahora tenían un testimonio personal suyo, de su propiedad. Dijeron: caminamos con él, hablamos con él, se sentó con nosotros, bendijo el pan, lo partió y nos dio el pan. Lo vimos, él era, experimentamos el fuego espiritual en nuestra vida al oír su palabra. En los cantos nosotros nos fortalecemos. A veces lloramos en los testimonios, en las oraciones, en la palabra de Dios. El fuego del Espíritu Santo arde en nuestro corazón, porque es una palabra viva, aleluya, que viene y da vida al espíritu, da vida al cuerpo, da vida al alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Y estaban los testimonios ahí en aquel cuarto con los 11 apóstoles y la demás gente. Cuando Cristo se aparece y le dice: Shalom,
paz a vosotros. Jesús se puso en medio del grupo y dijo: paz a vosotros. ¿Acaso el Señor no dijo: donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Créalo, créalo, porque aquí dice que en el grupo Él se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Cuando Jesús dice paz, es una realidad. Si yo les digo paz a ustedes, puede ser que fracase. Pero si Jesús le dice a usted: paz a ti, hijo, paz a ti, mija, es una realidad, es una verdad. Jesús dijo que estaría con nosotros. No seamos tardos en creer las sagradas escrituras. Nosotros, con esto termino, no seamos tardos para creer. Tenemos 66 libros, hermanos, para que no haya duda de todo lo que Dios puede hacer, y que nosotros tengamos más fe que los del Antiguo Testamento, que los del Nuevo Testamento, porque tenemos, hermanos, toda la Biblia, 66 libros. Termino con esto. El Señor se acerca a nosotros en esta tarde y quiere caminar con nosotros en este año 2025. Dios quiere caminar con nosotros este año 2025, hermanos. Nuestra hermana Margarita muere el 16 creo de enero. Sí, hace un año. Hermanos, ella se nos adelantó, y otros hermanos se nos han adelantado de nuestras congregaciones. Nosotros estamos aquí. Él quiere caminar con usted. Él quiere caminar conmigo. Pónganse de pie, por favor. Qué difícil es caminar, hermanos, cuando somos tardos para creer la palabra de Dios. Qué difícil es caminar, hermanos, cuando nuestro corazón es tardo para creer. Aquel hombre le dijo a Jesús: Señor, yo no tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, pasamos muchas situaciones en la vida, muchas, pero una de ellas debe permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Una situación de agradecimiento y de fe en que pronto viene el Señor y nos vamos. Las piezas ya están casi todas completas, las del rompecabezas. Ya, las piezas ya están, ya no falta tanto, ya no falta tanto. Y pronto volamos y nos vamos. Jesús, hermanos, quiere caminar con usted. Quiere caminar conmigo. Él dijo: voy a estar con vosotros. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquellos hombres estaban desilusionados, tristes, desesperanzados. Pero esa tristeza se convirtió en gozo. Esa tristeza se convirtió en gozo. Él les hizo una pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? No debéis estar tristes. El Señor Jesucristo se acercó a esas personas tristes. Escuchen, escuchen. El Señor Jesucristo se acercó a esas dos personas tristes, desesperanzadas. Eran sus discípulos. No los iba a dejar así. Y pasó a ser un testimonio a través de los siglos. Padre, ¿habrá alguien aquí que necesite esa palabra que dijiste a los 11 y a las demás gentes, que dijiste: Shalom, paz a vosotros? ¿Habrá alguien que necesita ser libre de esa tristeza profunda? ¡Suéltala! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Reprendo todo espíritu de opresión. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Libre. Sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre. ¿Por qué estáis tristes? Oh, ¿por qué vamos a estar tristes si el Señor está con nosotros? El gozo del Señor nuestra fuerza y nuestra fortaleza es. Padre, muchas gracias. Acá yo seré caomene. Dejemos que el Espíritu Santo ministre su alma. Ay, Padre, mira qué tremenda presencia está aquí. Oh, gloria a Dios. Ay, ahanchi rebano mahentaraba. Toca a los jóvenes, Padre. Toca a los jóvenes, toca su juventud, toca la juventud. Toca a los adultos, toca a los ancianos, Señor, en esta preciosa tarde. Aquí roba soja en Amashia. Mire qué hermosa presencia del Espíritu Santo. Oh, con los ojos velados no se percibe nada. Es un desconocido, Jesús. Espíritu Santo, fluye, 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 Jesús, a los corazones, a las vidas, en el nombre de Jesús.